guía para dar testimonios. Todos los testimonios que ellos darían serían de un Dios de imposibles. Y te daríamos también tiempo a ti para que contaras un imposible. Creo que yo tomaría un tiempito para decir que un día me quebré este dedo. Yo estaba preocupado porque los hermanos van a pensar que ando haciendo señas, pero no lo podía recuperar. Y los doctores me decían, ya no seguiste el proceso, está quebrado, este tendón, así te vas a quedar a menos que te operemos. Pero yo seguí orando y un domingo en la mañana me desperté y vi mi dedo y estaba recto. Dios hizo un milagro y cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿tu Dios es un Dios de imposibles? ¿Lo conoces a ese nivel? Me llama la atención como Romanos dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Romanos 4:18. Abraham creyó, tuvo fe en esperanza contra esperanza. La Reina Valera dice en esperanza contra esperanza. Las otras versiones agregan detalles diferentes, pero es la misma idea. No había motivos para tener esperanza. Romanos 4:18, si lo podemos poner, no había motivos para tener esperanza por la edad, la esterilidad de Sara. Tenemos ahí Romanos 4:18, no lo tenemos, pero dice la palabra, creyó en esperanza contra esperanza. No había motivos para tener esperanza. Yo quiero animarte esta mañana a que aprendamos a clamar a Dios y a dar pasos de fe cuando el panorama es sombrío. Cuando hay una enfermedad, cuando hay un problema, cuando hay una situación familiar difícil, cuando hay un despido de trabajo, eso se llama panorama sombrío. Los colombianos dicen, la noche oscura, la vaca negra, yo casi no miro. Entonces es un panorama sombrío. La noche oscura, la vaca negra, yo casi no miro. Eso es cuando estás en una situación donde no hay salida. ¿Han escuchado los adultos la frase, estoy en un callejón sin salida? ¿Han escuchado eso los jóvenes también? Un callejón sin salida figura una situación sin solución. Probablemente han venido esta mañana a la casa del Señor pensando en una situación que no tiene solución. Pero yo quiero decirte que tenemos un Dios de imposibles. Quiero preguntarte, entonces, ¿cómo es que respondes a eso? Cuando estamos en un callejón sin salida, algunos nos enojamos, como los discípulos en la barca. ¿Se acuerdan cuando Jesús está durmiendo ahí y hay una tempestad? Ellos se enojan y dicen, ¿no te da cuidado de que perecemos? ¿Por qué nos están descuidando? Un profeta menor, Habacuc, decía en su inicio del libro, ¿hasta cuándo, Señor? Porque este profeta miraba tanta violencia, tanta corrupción, y él decía, ¿hasta cuándo, Señor? Y probablemente tú has dicho eso. ¿Y hasta cuándo? A veces hay tristeza, hay desánimo, hay dolor, pero hoy quiero ser muy puntual en la dirección de la palabra para que pidas con fe, sin dudar, que te acerques a Dios cuando estás en un callejón sin salida. Que no te empieces a enojar, o si te enojas que sea por un rato, y de ahí entiendas como Habacuc, porque al final él empieza, ¿hasta cuándo, Señor? Pero termina su libro diciendo, ya entendí, tú eres suficiente para mí, tú eres el motivo de mi gozo.
Así que quiero contarte estas tres historias en Mateo 8 para fortalecer nuestra fe. No sé, hay un niño que me preguntó ayer, ¿y de cuántos milagros vas a hablar mañana? No entendí su pregunta. Yo le dije de 3. Y hoy voy a resumir estos 3 milagros que van a fortalecer nuestra fe. En Mateo capítulo 8 estamos estudiando ya la segunda sección de Mateo, porque estamos viendo cómo el rey que esperaba esa nación vino. Pero ese rey tiene el poder de sanar, el poder de curar. Por eso es que en Mateo 8, 16 al 17 dice: aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así cumplió la palabra del profeta Isaías, quien dijo: se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Este es el rey esperado, es el rey que sana. Y no solo es un asunto espiritual para acercarnos a Dios, sino también para sanar nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Y sé que ese rey me sanó hace 30 años cuando mis pulmones se paralizaron. Porque ese rey puede sanar tu enfermedad. Y hoy yo quiero invitarte entonces a acercarte a Él, porque estos personajes de los que vamos a hablar se acercan al Señor. Vamos a ver a este leproso que tiene una enfermedad incurable. Vamos a ver a este centurión que es un gentil, pero que cree en Jesús porque su siervo tiene una enfermedad tormentosa. Y vamos a resumir la sanidad de la suegra de Pedro. En este libro estamos viendo cómo las personas oran y a veces dicen al Señor, Señor, pero hasta ahí se quedan. Pero este libro nos está enseñando no solo a orar, no solo a decirle Señor, sino a creer en un Dios poderoso que sana. Y por eso llamo a esta primera experiencia de ese leproso la experiencia de creer en esperanza contra esperanza. Mateo 8, 1 al 4. Dice la palabra en Mateo 8, 1 al 4: al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. De repente un hombre con lepra se acercó, y esa palabra yo la subrayé porque el centurión también se acerca a Jesús. Dice, se le acercó, se arrodilló delante de él, y me emociona ver cómo él expresa Señor. Es la primera vez que vemos que se escucha de un individuo dirigirse al Señor y decirle Señor, tú eres el soberano, el supremo. Le llama Señor, dijo el hombre, porque no se menciona su nombre. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. No está dudando del poder de Dios. Si tú quieres, si es tu voluntad, sé que puedes sanarme. Jesús extendió la mano y le tocó. Sí quiero. Dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Y luego le da recomendaciones. Este es un personaje sin nombre. Se acerca a Jesús creyendo. Es un leproso sin nombre, sin amigos, sin familia, sin salida humanamente, sin acceso a la compasión de Dios según los religiosos, porque los religiosos de esa época decían que un leproso no tenía acceso a la compasión de Dios y a su misericordia. De hecho, los religiosos de esta época se jactaban diciendo, ¿saben una cosa? Hoy lo logré pasar a 45 metros de un leproso. Y no compré los huevos de esta mañana porque unos leprosos habían pasado por ahí. Celebraban eso.
Los miraban como alguien que no estaba ni de cerca para obtener la misericordia del Señor. Así se jactaban. Así que estas personas perdían todo, perdían su trabajo, su relación con amigos. Si tú has recibido alguna vez bullying o rechazo, estás muy lejos de la experiencia de estos leprosos, porque ni vivían en la ciudad, los sacaban afuera de la ciudad. Así que era una angustia, había soledad, no había esperanza. Pero este leproso se acerca a Jesús creyendo, con fe, sin dudar. Porque él cree en un Dios compasivo. En Marcos 1:40 al 41, que Mateo no lo agrega, dice que Jesús al verlo tuvo compasión. Si lo tenemos ahí, Marcos 1:40 al 41, un hombre con lepra se acercó. Me llama la atención, se acerca, pero va a adorar a Jesús, porque esta palabra se arrodilló es el sinónimo de adorar. Se arrodilla ante Jesús y le suplicó, le rogó, oró que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Y el 41 dijo, movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Es un Dios compasivo. El Dios de imposibles es un Dios compasivo. Es un Dios que puede ayudarte en esa necesidad profunda que tienes, que para ti hoy parece imposible. Pero este leproso nos enseña que hay que acercarnos a Dios. Hay que creer, hay que confiar. Le adora, se postra, se rinde. No está diciendo, yo declaro que esta enfermedad es sana, esta enfermedad se cura, ahora lo declaro. Él está diciendo, si es la voluntad tuya, puedo sanarme, porque tienes el poder. Yo creo en eso, pero estoy bajo la sumisión tuya, tú eres mi Señor. Así que nos enseña a orar. Somete su voluntad a Jesús, si quieres. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿cómo te acercas a Dios en un momento de necesidad? En un momento de angustia. Este leproso nos muestra que es importante creer en esperanza contra esperanza, porque era una enfermedad incurable. Pero él dijo, alguien puede, y ese es Jesús, el mejor, como decía él, el victorioso, para el cual no hay nada imposible. Por eso le decía, si invitas a David, a Sara, los personajes dirían cosas como, es que vencí un gigante, solo usé una piedra, porque mi Dios me ayudó y me guió. El Dios de imposible. Tomamos agua de una roca, porque el Dios de imposibles lo hizo. Tuve un hijo a los 100 años, era estéril, pero también tuve un hijo. Y así vamos a ver en la Biblia obras maravillosas a las cuales tú y yo todavía tenemos acceso, porque es el Dios de imposibles, actual, el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Ese amén es Joaquín, ¿verdad? Mauricio, Fabricio. Ese amén me emociona. ¿Sabes por qué? Porque tu Dios es real, es el Dios de imposibles. Por eso tenemos que tener la fe de un niño. La otra experiencia es una fe que asombra. Es un gentil convertido. Me llama la atención de Mateo. Voy a leer Mateo aquí en la pantalla, Mateo 8, 5 al 13. Y vemos aquí la historia. Dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, el lugar donde hizo tantos milagros, un oficial romano se acercó y le rogó. Este era un oficial romano convertido al judaísmo que les ayudaba mucho a los judíos. De hecho, Marcos comenta que vinieron a interceder por él, diciendo, ayúdalo, él es digno, porque él nos hace muchos favores, nos construyó una sinagoga, tienes que sanarlo.
vinieron a él diciendo que este centurión era digno. Señor, dice él, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Y Jesús responde, iré a sanarlo. Pero Jesús olvida que este es un gentil y que no puedes entrar a su casa. Pero él dice, sí, yo voy a ir a su casa a sanarlo. Señor, dijo el oficial, no soy digno. Recuerden qué es lo que dijeron los religiosos o los discípulos. Él es digno de recibir tu favor, porque nos ayuda, nos hizo una sinagoga. Y él dice aquí, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estés, de donde estás, y mi siervo sanará. Qué interesante. Podemos seguir, no sé si tenemos ahí. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Es una fe que asombra. ¡Wow! Y dice que Jesús no dijo eso. ¡Wow! No he encontrado en Israel una fe como la de este. Este hombre nos representa a nosotros. Y es emocionante leer esto, porque dice que Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que le seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. ¿Cuándo fue la última vez que asombraste a Jesús? Y le dijo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo. Ahí estás tú. Pero miren lo que va a pasar con nosotros los gentiles. Dice, y se sentará ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob en las fiestas del reino de los cielos. Harán un churrasco con Abraham, van a compartir con él un sancocho con Abraham. Qué hermoso esto. Él nos representa a nosotros. Hay un problema serio. Hay un joven paralizado con dolores terribles. Es una prueba que atormenta. Y la palabra en otro texto dice que estaba a punto de morir. No había esperanza. Pero la solución de este centurión, ¿cuál es? ¿Cuál es la solución? Rogar. Y él también se dirige a Jesús y le dice, Señor, ¿acaso no es el centurión romano? ¿Y por qué está usando el mismo término que se refiere para César? Porque Jesús es su Señor y está sobre César. La solución es orar, es pedir, es clamar. Y la respuesta viene de Jesús, porque dice, voy a ir a tu casa ahora mismo, no voy a hacerlo después. Y él dice, solo di la palabra y sanará. Jesús se asombra y lo alaba. Antes de ir a conclusiones y aplicaciones, la otra historia es la sanación de la suegra. ¿De quién? De Pedro, así que era casado. Alguien dijo, sí, él tenía suegra, pero no era casado. No sé cómo dice eso. Y a mí me llamó la atención que no fue Pedro el que pidió la sanidad de ella, fueron los discípulos. Eso es otro asunto, pero una broma después. Me aguanto por decir estos chistes. Pero saben, ella estaba con una fiebre muy alta y Lucas, que es el médico, describe como una enfermedad muy seria. No voy a hablar de ese caso, pero me llama la atención que la suegra es sanada y se levanta con esas fuerzas. ¿Para qué? Para servir. Ayer platiqué con alguien que no es creyente y me decía, Dios no es cristiano, pero decía Dios, nuestro Dios. Yo
creí que era ateo, pero usó Dios, me ha sanado 3 veces. Y yo le hacía la pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué te sanó, Señor? ¿Solo para que respires, para que estés aquí? ¿Para qué te sanó? Dice que la suegra de Pedro se levanta a servirle, renovó sus fuerzas, estaba en cama, estaba con esa enfermedad, con esa fiebre, pero se levanta a servir. No estoy en contra de los que van a la playa, porque me encanta la playa, pero a veces la verdad es que el Señor nos sana el jueves y en vez de pensar en venir al templo para adorar o para dar testimonio, nos vamos y vamos a la playa porque el Señor me sanó. Si el Señor te sana, es para que des testimonio y para que le sirvas. Si te ha sanado es porque tiene un propósito. Pero yo quiero preguntarte esta mañana, ¿cómo te acercas a Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? Quiero preguntarte, ¿lo conoces? ¿Es el Dios de imposibles? ¿Lo conoces en profundidad? ¿Te sometes a Él? Le dices, Dios, puedes ayudarme en esto, pero si no lo haces es porque tienes un plan mayor. ¿Crees que Él puede? ¿Crees que Él puede? Yo había escuchado ese dicho, no sé si es colombiano o sudamericano, ¿verdad? El de la vaca negra, pero nunca lo había vivido y experimentado a un nivel superior. El sábado, quiero pasarles unas fotos aquí. Este sábado a las 4 de la mañana, estaba muy oscuro, venía para la ciudad y encontré obstáculos en la travesía. Esta solo fue una de las experiencias, ya fue la última situación que por provisión divina aparecieron ahí los de la motosierra. Habían más de 50 derrumbes, no estoy exagerando. Y ahí estaba en ese proceso. Y me hizo pensar en lo que estoy predicando, porque sentí temor. La cosa es que se me estaba complicando, porque era de noche todavía, a las 4 estaba súper oscuro, estaba lloviendo, el camino estaba horroroso, habían derrumbes, habían árboles, y yo casi no vi. Ahí me acordé del dicho. Wow, aquí superé el dicho. Hay obstáculos en la travesía. Santiago le llama diversas pruebas. En esa travesía, usando la figura, hay oscuridad, lluvia, camino malo, derrumbes. Complicado. Pero en ese proceso de estar ahí, porque hice un trayecto de 15 a 20 minutos, lo hice en 2 horas, me fue probado. Y empecé a experimentar una paz y a decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y empecé a orar en esas 2 horas del trayecto, a confiar en un Dios que puede salvarte y puede sanarte. Y me recuerdo que estaba pensando, mejor me regreso, pero si me regreso siempre es complicado. Y pensé esta frase, voy a creer y voy a seguir adelante. Esa frase es, voy a creer y voy a seguir adelante, porque este domingo voy a predicar de un Dios de imposibles. Y yo quiero animarte a creer y a seguir adelante. A creer y a seguir adelante. Voy a orar, voy a creer y a seguir adelante. Cada uno vivirá una fe probada, va a ser probada como el oro. Cada adversidad
mostrará cuánto conoces al Dios de imposibles. Repito esto. Cada adversidad que tú tienes y yo tengo va a mostrar cuánto conoces al Dios de imposibles. ¿Cuánto conoces a Jesús? ¿Cómo es mi confianza en Él? Porque en este reino, según Mateo, su dinámica es más que oír y decir. Repito eso. En la dinámica del reino de Dios es más que oír y decir. Porque muchas veces hemos dicho Señor, Señor, pero a la hora de creer y de hacer es otra historia. Por eso es que predicamos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, pero yo les voy a decir, no, yo no los conozco. Es un Dios compasivo. Es un Dios que puede. Por eso, entonces, yo te animo a ser de los que oyen, de los que dicen, pero de los que son auténticos, porque creen y hacen, porque se mueven por fe. Se mueven por fe. ¿Cómo voy a pagar la universidad? Sigues estudiando en la universidad y te preguntaste, ¿cómo voy a pagar la universidad? Sabes, tienes un Dios de imposibles. ¿Y cómo voy a salir de este problema tan serio? Es un callejón sin salida, pero Dios tiene una salida. Dios siempre tiene una solución, pero hay que acercarse, hay que clamarle a Él, hay que creer en Él. De hecho, tiene una salida que ni te has imaginado. Me recuerdo hace años que estaba con un problema muy serio y me fui a orar y a quejarme, enojado, y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Es tan sencillo, tú estás tratando de abrir el mar, déjame que yo lo abra. Yo quiero decirte, es el Dios que abre el mar para que su pueblo pase. Quiero en esta mañana, porque hemos hablado de sanidad, el leproso, el siervo del centurión y la suegra de Pedro. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? La suegra de Pedro. Y la Biblia nos dice a que oremos por los enfermos. Dice que llamemos al liderazgo de la iglesia, si alguno está enfermo, para que oren por la sanidad. Y esta mañana yo quiero invitarte, si estás padeciendo una enfermedad, pasa enfrente, porque quiero orar por ti. Y quiero invitarte a que pases con fe. Y probablemente no tienes una enfermedad, pero ahí donde estás, porque no vas a pasar, cree en el Dios de imposibles. En el Dios que sanó a un leproso una enfermedad incurable, en el Dios que sanó al siervo del centurión que estaba a punto de morir, el Dios que sanó a la suegra de Pedro, el Dios que puede sanarte a ti. Me llama la atención, quiero agregar este detalle, creo que Dios me lo puso antes y me lo está recordando hoy, que pasemos con libertad. Cuando estaba en mi primer pastorado, llamé a los hermanos enfermos para orar por ellos. Y un líder me dijo, no debes pasar a la gente adelante, porque van a creer que tú eres de otra denominación. No debes. Y cuando yo estaba leyendo estas historias, es un Dios tan cercano que se acerca a la persona que tiene lepra, que puede hablar con un gentil y decirle, voy a ir a tu casa. El Dios que puede tocar a una mujer y la levanta, porque como Rabí no podía tocar a una mujer, pero está enferma, y le extiende su mano y la toca. Es tu Dios tan cercano, al cual te invito hoy a acercarte en tu necesidad.
Yo sé que están los médicos que ayudan. Lucas mismo fue un médico. Yo sé que hay dietas, yo sé que hay muchas cosas para ayudarte. Pero déjame decirte que en primer lugar está nuestro Dios sanador, porque dice la palabra ahí en Mateo 8, Él mismo llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y Él puede sanarte. ¿Quieres pasar para que ore por ti? Es el Dios de imposibles. El Dios de imposibles. Y quiero regalarles aquí este botecito con aceite para que se lo lleven a sus casas y recuerden que Dios puede hacer la sanidad en tu cuerpo. Dice la palabra, la oración de fe sanará el enfermo. Y tal vez en tus dudas dices, no, pero es que esto de los dones de sanidad, quiero decirte que no tengo el don de sanidad, solo sé que tengo un Dios que sana, el que su poder es vigente. Por eso te invito a venir a Él. No sé qué estás pasando, pero ayúdenme a orar por estos hermanos y tomemos este tiempo, porque Jesús animó a sus discípulos